Hola, muy buen día a todos. Sean bienvenidos de nueva cuenta a nuestros seminarios de webinars de Batchmaster, referenciándonos como siempre en estas ocasiones a nuestra versión 18.1 y en esta parte nos toca hablar de el mes. Me presento, mi nombre es David Marcial, soy consultor de implementación en eWorkplace y bueno, sean bienvenidos a nuestro webinar, el cual vamos a comenzar a continuación. En esta sesión de este webinar nos toca hablar sobre mejoras del aplicativo de BENS, que si nos referimos al mes, si ustedes recuerdan, es nuestra aplicación para control de producción en piso. Y en esta ocasión hablando de nuestra versión del Service Pack 05 y referenciado a nuestra versión de Batchmaster 18.1. Como ustedes bien saben, es la última versión que tenemos actualmente, es donde tenemos nuestras mejoras que les hemos ido presentando en lo que va de este año, ¿no? Como lo hemos venido mencionando en algunas ocasiones, pues son webinars que vamos dando mes a mes, donde vamos presentando estas mejoras, estas nuevas funcionalidades, que van siempre encomendadas y recomendadas a las mejores prácticas de nuestro producto y siempre buscando la eficiencia de nuestra operación, ¿ok? Bien. ¿Cuál va a ser la agenda que nosotros vamos a tener el día de hoy? En esta sesión vamos a hablar de 3 puntos que consideramos relevantes en la parte del mes. Uno de ellos es la báscula asociadas de líneas de producción. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos nuestro control de producción en mes donde existe una aplicación de pesado, pero ahora vamos a hablar de esa aplicación de pesado, cómo se puede hacer el pesado por medio de una báscula. ¿Ok? Si bien es cierto, en esta aplicación de pesado podemos ingresar los dígitos manualmente, pero en algunas industrias es primordial o es mandatorio que no se tenga manipulación de las cantidades por parte del usuario, sino que exista una interfaz entre la báscula y el sistema para que se pueda capturar o pueda recoger directamente esta información, ¿no? Si hablamos de estas industrias donde normalmente exigen estos procesos, bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de la industria farmacéutica, donde normalmente piden que no exista este tipo de manipulación de datos, obviamente por el tipo del producto que es muy delicado y que depende de una calidad 100% muy cuidadosa, y también en otras industrias como por ejemplo la farmacéutica o en industrias de alimentos también se requiere que no exista una manipulación, vuelvo a repetir, por el tipo de industria. Entonces vamos a ver en este primer punto estas básculas. En el segundo punto vamos a hablar de cómo poder seleccionar la báscula en el mes. Esto va a ser cómo hacer ciertas restricciones al momento de seleccionar la báscula, los cuales nos va a ayudar a limitar errores. Y bueno, como tercer punto vamos a tener lo que sería un formato, bueno, hablando de instrucciones avanzadas. Si bien es cierto, ya contamos con instrucciones, pero ahora hemos agregado algunas mejoras en la parte de la definición de las instrucciones avanzadas que podemos aplicar en esta versión. Entonces, estos son los 3 temas que nosotros vamos a ver en esta agenda para este webinar, que está enfocado a la parte de MES, que es nuestra producción en piso. Muy bien, entrando de lleno a lo que sería nuestro primer tema de nuestras básculas asociadas, vamos a hablar de lo que sería cómo asociar nuestras básculas, a línea de producción. Y para dar un poquito de contexto y hablar tratar de explicar a qué nos referimos cuando decimos el término líneas de producción, para que todos estemos en el mismo contexto o en el mismo entendido. Una línea de producción dentro de nuestro aplicativo de Batchmaster hace referencia a un equipo, una maquinaria que vamos a ocupar para realizar nuestra producción de fabricación. ¿Ok? Podríamos hablar de una dispensadora, podríamos hablar de un molino, podríamos hablar de una mezcladora, podríamos hablar de una máquina de recubrimiento, podríamos hablar de una encapsuladora. Todos y cada uno de estos equipos nosotros los denominamos líneas de producción dentro de Batchmaster. Así es como lo denominamos, y por cada una de estas líneas de producción nosotros tenemos que realizamos un registro. Si bien ustedes recuerdan, realizamos un registro de cada uno de este equipo de producción dentro de Batchmaster.
Bien, entonces, si bien es cierto que nosotros realizamos el registro independiente de cada uno de estos registros, ahora hemos agregado una nueva funcionalidad donde podremos crear grupos de líneas de producción. Nosotros podríamos tener nuestro equipo de molienda 1, la molienda 2, la molienda 3, o podríamos tener nuestra mezcladora fina, nuestra mezcladora gruesa, etc. N cantidad de líneas. Entonces podremos agrupar esos grupos haciendo referencia a, por ejemplo, líneas de producción de molinos, grupo de líneas de producción de molinos, grupos de líneas de producción de mezcladoras, grupo de líneas de producción de recubrimiento, grupos de líneas de producción de capturadoras, etc., ¿no? Infinidad de ejemplos. Entonces, nosotros ahora podremos crear estos grupos de líneas de producción y cada una de estas líneas de producción, dentro de estos grupos de líneas de producción, podemos agrupar estas básculas, perdón, podremos asociar estas líneas de producción para hacer que formen parte de este grupo, ¿no? ¿A qué nos ayuda esto? Bueno, esto nos va a ayudar en un primer punto, nos ayuda limitando la duplicidad entre los diferentes grupos de producción, es decir, yo no puedo dar de alta mi mezcladora, si tengo mi mezcladora 1, yo no la puedo dar de alta en el grupo de mezcladoras y al mismo tiempo dar en el grupo de líneas de recubrimiento, por dar un ejemplo, ¿no? Son grupos totalmente diferentes, entonces el sistema nos ayuda a evitar que demos de alta dos líneas de producción en diferentes grupos. ¿Okay? ¿Para qué nos va a ayudar a asociar estos grupos de líneas de producción con las básculas? Bueno, nos va a ayudar a evitar seleccionar la báscula que no esté permitido. Si bien es cierto, hay industrias donde ciertos tipos de básculas solamente son las que se pueden utilizar en determinados procesos. Hablando de la industria farmacéutica, tenemos básculas analíticas, básculas milimétricas, o en determinado caso, básculas que se utilizan o se deberían de utilizar solamente para procesos de fabricación de productos naturales, que no deben de mezclarse con productos químicos o alguna otra farmacodependencia. Bueno, ahora podremos hacer con esta asociación de básculas a la línea de producción, determinar cuál es el grupo cuál es la báscula que podría determinar cada grupo. Entonces, esto nos ayuda a evitar errores en la selección de báscula. Y bueno, pues esto redundando o prácticamente generalizando todo este contexto que hemos dado, lo que nos ayuda es hacer el límite del uso de básculas en este grupo de líneas asignadas. Este sería nuestro primer punto, ya él se da un poquito el contexto, la información de lo que trata o para qué nos sirve esta funcionalidad. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a ver cómo cómo tendríamos que realizar este trabajo o hacer estas configuraciones dentro de nuestro aplicativo de Batchmaster para nosotros poder hacer estas configuraciones. ¿Ok? Entonces, de entrada, nosotros vamos a ir primero a explicar, a dar un poquito el contexto de lo que les decía inicialmente de lo que es una línea de producción. Nosotros damos de alta nuestras líneas de producción desde la parte de definiciones. En el módulo de formulación nosotros tenemos esta opción que es para dar líneas de producción y ya les explicaba, ¿no? Esta línea de producción es un equipo, una máquina que nosotros ocupamos durante nuestra producción. A este equipo o esta máquina que nosotros ocupamos durante nuestra producción, bueno, pues le definimos un código de línea de producción. Este código es único, una descripción de la máquina que nosotros podemos utilizar. También le damos de alta, voy a seleccionar de un momento para buscar un ejemplo que nos sea más representativo. Por ejemplo, si hablamos de una línea de fabricación, nosotros tenemos, hablando de la industria farmacéutica, líquidos estériles, que esta sería una máquina de fabricación de líquidos estériles, donde el tipo de línea, nosotros como ustedes bien saben, tenemos tres tipos de líneas: mezclado, llenado y de ensamble. Ok, no voy a entrar en tanto detalle a esto, solamente es para dar un contexto, donde damos de alta una línea que requiere un código, una descripción, el tamaño del lote que vamos a procesar y los tiempos que podemos utilizar esta máquina. Ok, entonces una vez que hemos hablado de nuestra línea de producción, nosotros vamos a pasar a lo que sería o a lo que es definir nuestros grupos de líneas de producción. Nos vamos a ir nosotros aquí a la parte, perdón, disculpen, en las definiciones. Vamos a ir a nuestra parte de las definiciones de MES y vamos a entrar a esta nueva opción que vamos a tener, que se llama MES, grupos de líneas de producción o grupos de células de producción. ¿Ok? En este caso nos va a mostrar esta ventana donde nosotros vamos a tener que definir cómo vamos a llamar, cuál es el código que le vamos a dar a nuestro grupo de líneas de producción que vamos a crear. Vamos a asociar también una descripción, vamos a colocar una descripción que es representativa para este grupo de líneas de producción, y en la parte inferior donde están nuestros recuadros vamos a agregar todas y cada una de las líneas de producción que nosotros deseamos agregar. Ok, entonces voy a maximizar un poquito esta pantalla
Y yo voy a mostrar un grupo de líneas de producción que ya he creado para este webinar, para esta sesión, donde vamos a hablar acerca de las líneas de producción de sólidos. De hecho, he creado 3 grupos de líneas de producción para mostrarles como ejemplo, donde vamos a hablar de nuestro grupo de línea de producción de sólidos, nuestro grupo de línea de producción de no beta-lactámicos y nuestro grupo de línea de producción de líquidos estériles. Vamos a hacer referencia a lo que sería nuestro grupo de sólidos. Y lo primero que vamos a ver aquí es que nosotros tenemos aquí asociados, o he asociado en esta parte, líneas de producción que pertenecen al proceso de fabricación de productos sólidos, hablando de una empresa farmacéutica. Vuelvo a repetir, hoy estoy tomando el ejemplo de una empresa farmacéutica. No quiere decir que no aplica para otras industrias, puede aplicar para pinturas, para máquinas, para industrias empaquetadoras, para industrias de productos, para industrias de pinturas NS. No es una limitante que solamente sea para este tipo de industria farmacéutica. Hoy tocó tomar el ejemplo, esta industria, pero puede aplicar para cualquier tipo de industria. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos definida cuál es nuestra línea de producción, la descripción que hemos agregado, a qué almacén está referenciada, si nosotros le hemos agregado un almacén a esta línea de producción, y bueno, ¿qué tipo de producción puedo realizar yo con esta línea de producción? En este caso, mis 2 primeras líneas están marcadas que son de tipo mezcla, y mis 2 segundas líneas de producción están marcadas que son de tipo llenado. Entonces, si se dan cuenta, no hay una restricción entre si es una mezcla, una línea de producción de mezclado, una línea de producción de llenado, o incluso una línea de producción de tipo de empaque, también la podríamos agregar en este grupo de células de producción. Ok, entonces este es mi primer grupo de líneas de producción, que es sólido, donde he agregado solamente líneas de producción de sólido. Si busco en mi segundo grupo de líneas de producción, que serían los no beta-lactámicos, nosotros vamos a ver aquí que hemos dado de alta estos grupos de línea de producción de beta-lactámicos, que es la compresión, el recubrimiento y la fabricación. Son líneas que hemos puesto, por ejemplo, y que podemos utilizar. En este caso son de tipo mezcla. Ya lo mencionábamos al inicio de la presentación, una de las bondades que tiene esta parte de asociar los grupos de líneas de producción es que no me permite crear una línea de producción asociada a un grupo que ya existe. ¿Ok? Entonces, esta sería mi segunda línea de producción, que es de beta-lactámicos. Y si voy a ver mi primera línea, la siguiente línea de producción, perdón, sería la de líquidos estériles, donde para este grupo de línea de producción de líquidos estériles he agregado 2 líneas, una de fabricación y una de llenado. ¿Ok? En este caso, una es de tipo mezcla y la otra es de tipo llenado, tal cual lo hemos definido. Entonces, de esta manera es como nosotros creamos nuestro grupo de línea de producción, pero no solamente ahí llega nuestra funcionalidad, porque la funcionalidad realmente lo que más tiene impacto es un poquito más adelante, en donde cuando nosotros vamos a asociar estos grupos de líneas de producción para indicarle en qué báscula puedo utilizar o qué básculas puedo utilizar para hacer uso en estos grupos de líneas de producción. Entonces, recapitulando un poquito, defino mi célula, mi línea de producción. Esta línea de producción que he definido la asocio a un grupo de línea de producción y vamos a ir a asociar estos grupos a las básculas que nosotros podríamos utilizar. Vamos a ir de nueva cuenta a lo que sería dentro del mes nuestra definición de básculas. En la ventana de definición de básculas, que es la que tenemos nosotros en este momento en pantalla, vamos a poder ver que tenemos aquí 12 básculas que hemos agregado en esta base de datos. Tenemos básculas de líquidos estériles, no beta-lactámicos, fabricación, y luego tenemos mi báscula de líquidos estériles 4, 5 y 6, mi báscula de beta-lactámicos 1, 2 y 3, y mi báscula de sólidos 0, 1, 2 y 3. Esta es la configuración nativa que nosotros hacemos para agregar una báscula para que tenga interacción con Batch Master. ¿Ok? Y lo que hemos hecho adicional a esta información, hemos agregado en la parte del grupo se ha agregado, perdón, al último una columna que se llama grupo de líneas de producción o grupo de células de producción. ¿A qué se refiere este grupo? Bueno, si yo elimino aquí esta información y le doy tabulador, me va a mostrar los grupos existentes que nosotros hemos declarado en la pantalla anterior, que es esta, la de MES Cellule Group, o nuestro grupo de líneas de producción. Aquí me muestra los diferentes grupos que nosotros ya hemos creado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, solamente vamos a seleccionar cuál es el grupo en el cual podemos utilizar esta base.
¿Ok? Entonces, si nosotros hemos agregado aquí en este momento el grupo de líquidos estériles, significa que la báscula 04, que es la báscula de líquidos estériles, solamente la voy a poder ocupar en aquellas líneas de producción que estén declaradas dentro de este grupo de líquidos estériles. Es decir, si yo hago una orden de fabricación donde esa orden de fabricación la voy a utilizar con la máquina L01, ahí es donde me va a permitir utilizar esa báscula. ¿Ok? Pero esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que es donde viene nuestra segunda funcionalidad. ¿Ok? Entonces, ya hemos relacionado aquí nuestra báscula 04. Voy a hacer un poquito más grande esta pantalla, donde ya hemos relacionado nuestra báscula 04, que pertenece al grupo LM. También nuestra báscula de grupos de líquidos estériles 05 lo hemos relacionado a nuestro grupo de líquidos estériles. ¿Ok? Y nuestra báscula de líquidos estériles también lo hemos relacionado a nuestra báscula LE, a nuestro grupo de líneas de producción LE. Entonces, de esta manera es como nosotros definimos este grupo, en qué báscula se puede utilizar, y el mismo proceso lo hemos realizado para nuestros productos no beta-lactámicos. ¿Ok? Aquí hemos agregado que mi báscula beta 01, la 02 y la 03, estas tres básculas, perdón, las puedo ocupar en la parte o en la definición de mi producto, de las líneas que voy a utilizar o los equipos o maquinarias de producción que voy a utilizar para nuestro equipo no beta-lactámico. ¿Ok? Y de la misma manera hemos definido lo que son las básculas que vamos a utilizar para nuestros procesos de fabricación de sólidos, donde tenemos declaradas mi báscula de sólidos, la 1, la 2 y la 3, y hemos indicado que estas básculas se pueden ocupar solamente en aquellas líneas de producción que pertenecen al grupo de sólidos. Que si nosotros hacemos y recapitulamos un poquito para ver cuáles son los equipos de producción que tenemos declarado en nuestra grupo de líneas de producción de sólidos, pues tendríamos que ir a la definición de nuestros grupos y aquí visualizar nuestro grupo de producción de sólidos, y está indicado que estas tres básculas las puedo ocupar en una orden de fabricación donde se utilicen estas líneas de producción. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como se ha agregado esta nueva funcionalidad para hacer una relación entre báscula, grupo de línea de producción y nuestras líneas de producción. Tal vez se estarán preguntando en este momento, oye, pero ya lo asociamos, pero ¿cuál es el beneficio donde lo vemos? Vamos a llegar ahí en un momento donde vamos a tener ahí nuestra segunda funcionalidad. ¿Vale? Entonces, hasta aquí en este momento vamos a cerrar este punto de esta funcionalidad de agregar estos grupos de líneas de producción, y lo que sigue vamos a ver cómo podemos, este mismo punto que es báscula asociada a líneas de producción, que está relacionado con la selección de la báscula del mes, cómo tiene esa relación. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es literal seleccionar la báscula del mes. ¿Y para qué nos sirve esto, esta nueva funcionalidad que se ha agregado al mes? Bueno, de entrada, con esto solamente nos va a permitir seleccionar las básculas, como ya lo mencionamos en el punto anterior, las básculas asociadas al grupo de línea de producción relacionada en la línea de producción asignada a la orden de producción. Ok, solo un poquito engorroso, lo voy a volver a repetir. Solamente nos va a permitir usar las básculas asociadas, estas básculas que nosotros definimos o creamos, y que les asignamos un grupo de líneas de producción, ¿ok? Solamente nos va a permitir utilizarlas en aquellos grupos que hemos definido. ¿Y el sistema cómo va a saber cuáles son las que ha definido? Hay que recordar que al momento de crear una orden de fabricación, nosotros le decimos cuál es la línea de producción, el equipo o la máquina de producción que nosotros vamos a utilizar en esa orden de fabricación. Así es como va a ser la relación en el sistema para poder determinar qué báscula nos va a permitir utilizar. ¿Y cuáles son los beneficios que vamos a tener con esta selección de básculas? Bueno, el primero de ellos es una función nueva que se ha agregado, que ahora, en lugar de seleccionarla, aunque no hemos deshabilitado la opción de seleccionar, también podemos escanear el ID de la báscula de producción. ¿Ok? Este ID que nosotros hablábamos, hemos definido en nuestras básculas como el BAS01, el BAS04, el BAS05, el BAS06. Estos ID de escalas, ahora solo con escanearlos en esa funcionalidad de mes, nosotros vamos a poder seleccionar la báscula. Ya no es necesario hacer una selección, lo que nos va a ayudar a evitar errores. Segundo, al utilizar la báscula de pesado, bueno, pues nos ayuda a eliminar los errores de capturas en cantidades. Y aquí viene, creo que aquí es donde está la parte medular de esta parte.
donde creo que puede dar un plus al utilizar las básculas. ¿Okay? Si bien es cierto, en la parte del pesado está la opción de ingresar la cantidad manualmente, siempre es susceptible a errores, ¿no? Más en industrias delicadas, vuelvo a repetir, como en la parte farmacéutica, donde sí tenemos que tener mucho cuidado de cuáles son los dígitos o las cantidades a utilizar. Entonces, si nosotros hacemos esa interacción entre la báscula y nuestro aplicativo del mes, nos vamos a evitar estos errores de captura y estar digitando estas cantidades. ¿Ok? ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, nos va a ayudar a tener un mejor control de lote, cantidades, en consistencia, tener una manipulación precisa de las cantidades y los ingredientes que vamos pesando en cada uno de ellos, y esto nos ayuda a asegurarnos de la calidad del producto que nosotros vamos a obtener. Y si tuviéramos que resumir todo esto en algunas pocas palabras, yo lo llamaría seguridad y conformidad en el proceso de fabricación. Esto nos ayuda a estar seguros de lo que estamos realizando, a estar conformes con el proceso, y lo que nos va a garantizar una calidad en la fabricación de nuestro producto. No solo en la farmacéutica, vuelvo a repetir, sino en cualquier industria. Siempre el evitar la manipulación de datos nos ayuda a tener un mejor proceso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto reflejado en sistema? Si regreso de nueva cuenta a Batchmaster, voy a abrir en este momento un par de órdenes de fabricación que ya he creado para que podamos ver este ejemplo de cómo se relaciona la parte con la báscula. Entonces voy a irme a mostrarles estas órdenes de producción. Voy a irme a ver mi orden de producción, y en mi orden de producción voy a buscar mi primer orden que he creado para este ejemplo, donde en este ejemplo hemos creado una fórmula que se llama beta. ¿Ok? En esta fórmula que hace referencia a un producto farmacéutico beta-lactámico, bueno, hemos asociado la línea de producción SSNB M01. ¿Ok? Si nosotros vamos a buscar esta línea de producción de SSNB01, ¿en qué grupo de célula lo hemos agregado? Vamos a buscarlo acá en nuestro grupo de productos no beta-lactámicos, nuestro grupo de líneas de producción de no beta-lactámicos. Aquí tenemos nuestra línea de producción SSNBM01, que es esta justamente la que tenemos. Y si referenciamos esta información en sistema de SSNB01, ¿en qué básculas lo podría utilizar? Bueno, pues me dice que yo debería poder utilizar la 01, la 02 y la 03, que he definido para mi grupo de beta-lactámicos. ¿Por qué hace esa relación? Porque le estoy diciendo que estas tres básculas está permitido utilizarlas en este grupo, y dentro de este grupo está asociado esta línea de producción, ¿ok? Y esta línea de producción es la que hemos asignado a esta orden de fabricación. Entonces, cuando nosotros vayamos a nuestra aplicación de MIS en el pesado, en la orden de fabricación, solamente nos va a permitir seleccionar estas tres básculas. Así es como hace la relación en el sistema. Vamos a ver esto en el sistema, cómo se vería. Voy a entrar ahora a mi interfaz del WMS, que es donde realmente vamos a utilizar estas configuraciones. Si bien es cierto, todo lo que hemos visto hasta ahorita en el core o en la definición de Batchmaster es la configuración y la definición de cómo lo podríamos utilizar, y vamos a ver cómo se ve esto en la práctica. Voy a entrar a mi módulo de MIS, que es la producción MS, y de aquí voy a entrar a lo que sería mi opción o mi ventana de pesado. ¿Okay? Dentro de mi ventana de pesado, lo que me pide es o indicar la línea de producción o indicar cuál es el número de la orden de fabricación que yo voy a procesar en este momento. ¿Okay? Vamos a tomar nuestra orden de fabricación, que en este caso es la 87. Voy a colocar desde mi orden de fabricación 87 hasta la 87. Le voy a indicar en qué ubicación voy a realizar este proceso de pesado, que lo voy a hacer en la ubicación del sistema, y voy a darle en siguiente. Cuando nosotros le damos en siguiente, nos muestra nuestra ventana de pesado, donde me indica todos y cada uno de los artículos que yo sobre el cual yo debería realizar el pesado para hacerla utilizar para poder pasar a mi siguiente proceso, que sería el mezclado. ¿Ok? Pero aquí es donde viene la parte importante de esta funcionalidad. Una vez que hemos entrado a esta ventana, nosotros debemos seleccionar cuál es la báscula que vamos a utilizar para el pesado de estos materiales. Entonces, de entrada, nosotros le vamos a dar aquí en seleccionar báscula, y cuando le damos en seleccionar báscula, primero les voy a mostrar cuáles son las básculas sobre las cuales tenemos permitido utilizar. Si se dan cuenta, solamente podemos utilizar la báscula la 7, la 8 y la 9, BAS 7, 8 y 9, que son básculas de beta-lactámicos. Voy a regresar un poquito a Business One.
Y para no perderlos, ustedes recuerdan, mi báscula 7 y 8 y 9 son las que están asociadas a este grupo. Aunque tenemos más básculas, en la parte de MIS no me permite seleccionar más porque así lo hemos configurado y así lo hemos delimitado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hace efecto la funcionalidad de asociar las básculas con las líneas de producción. ¿Vale? Y después de esto, lo que sigue, vamos a seleccionar lo que sería cómo hacer ese ID de esta báscula. En lugar de seleccionar la báscula, ahora lo que podemos hacer es la 7, la 8 y la 9. En lugar de asociar esa báscula o seleccionarla manualmente, nosotros podríamos evitar este dato si nosotros colocáramos una etiqueta de escaneo en la báscula donde nosotros coloquemos solamente el ID de nuestra báscula. Entonces, si colocamos el ID de nuestra báscula y le damos tabulador, ya nos muestra la báscula que vamos a utilizar. Le vamos a dar en guardar y automáticamente ya me permite realizar el pesado. En esta parte de cantidad requerida para la escala es donde se va a colocar la cantidad que nosotros estemos pesando en ese momento con la que hará interacción el Batchmaster para realizar este proceso de pesado. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros podemos hacer esta relación de básculas. Si yo quisiera meter, por ejemplo, algún otro ID, por ejemplo, yo coloco mi ID número 10, que es la báscula 10. Recordemos que nuestra báscula 10, nuestro BAS10, está asociado a un proceso de sólidos, donde pertenece al grupo de sólidos. Si yo le coloco este dígito, este ID, y le doy tabulador, no me permite hacer esta selección de esta báscula porque el ID no está, de esa báscula no está declarado dentro de ese grupo de fabricación. ¿Okay? Sin embargo, si yo coloco de nueva cuenta o escaneo mi código de producto en la báscula que sí está permitido utilizar, que en este caso es la báscula 9, y le damos tabulador, bueno, pues en este caso sí nos permite realizar el pesado de estos materiales en estas básculas. Y esto debido a la delimitación de la configuración que nosotros hemos hecho. ¿Ok? Este es un ejemplo de una báscula de una selección de básculas que hemos hecho para la parte de un producto beta-lactámico. Vamos a ver un segundo ejemplo donde hemos asociado productos a la parte de sólidos, de un proceso de sólidos, donde en este caso la línea de producción que voy a utilizar es la línea de producción de SS01. Si nosotros vamos a buscar en nuestro grupo de sólidos si está declarada esa línea de producción, aquí está declarada nuestra línea de producción, la SS01. Entonces nos dice que este grupo de línea de producción lo vamos a poder utilizar vamos a poder utilizar estas tres básculas. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos realizado esto, lo que sigue es vamos a ir de nueva cuenta a nuestro MIS. Voy a cambiarme de orden de producción, le voy a dar aquí cancelar y voy a seleccionar mi segunda orden de producción, que en este caso es la 88. Voy a colocar mi número de orden de producción. Como ustedes ya saben, en nuestro proceso debemos de seleccionar cuál es la ubicación donde vamos a realizar el pesado de estos materiales. Le vamos a dar en siguiente y lo que sigue es, aquí nos muestra cuáles son los artículos que nosotros vamos o deberíamos de pesar para este proceso de fabricación, y en este caso vamos a seleccionar de nueva cuenta cuál sería nuestra ID de báscula que vamos a utilizar. Y en este caso estamos hablando que nuestra OP88 hace referencia a un proceso de sólidos, donde en el proceso de sólidos tengo permitido utilizar la báscula 10, 11 y 12. Vamos a ver si nuestra configuración ha sido correcta. Vamos a seleccionar las básculas y efectivamente solamente nos muestra la báscula 10, la 11 y la 2. Ya como lo hemos visto, pues lo podemos seleccionar aquí el ID de la báscula que podemos utilizar, o de otra manera, lo que podríamos hacer es realizar el escaneado del ID de esta báscula. En este caso voy a colocar mi ID 11, le doy tabulador y ya me permite seleccionar y guardar los datos de esta báscula. Y lo mismo pasaría si le ponemos el ID el número 12, que es el ID de nuestra báscula de sólidos número 3. Entonces, colocando y escaneando un ID correcto, nos va a permitir hacer una selección de báscula. ¿Okay? Si yo le coloco de nueva cuenta, solamente para ejemplo, un ID que no está habilitado o que no está permitido, que en este caso sería nuestra báscula, nuestro ID de báscula, el BAS04, le damos tabulador, nos dice que es un ID de báscula.
báscula inválido. Entonces, como ustedes se darán cuenta, aquí es donde cobra sentido estas dos funcionalidades, que si bien es cierto van configuradas por aparte o se configuran de manera independiente, pero la funcionalidad está centrada en esta parte, donde nos va a ayudar a seleccionar el número de báscula. Y repetimos, ¿en qué nos ayuda? Evitar errores de captura de báscula y evitar errores de captura de información, siempre y cuando hagamos esa integración de las básculas con nuestro MIS. ¿Okay? Tenemos un tercer ejemplo, ya de manera muy rapidísima para terminar, solamente para marcar cómo se aplican nuestros tres grupos. Vamos a hablar de nuestra línea de producción de líquidos estériles, donde en este caso nuestra orden de producción 89. Voy a regresar de nueva cuenta, aquí a seleccionar mi OP y vamos a seleccionar la ubicación donde sería el pesado de nuestro sistema y en este caso le vamos a dar siguiente y de igual manera, al momento de seleccionar nuestra báscula, solamente nos va a mostrar aquellas básculas que están permitidas. En este caso la báscula 4, 5 y 6, que son las que están permitidas, que son las que nosotros hemos declarado en nuestro proceso para líquidos estériles, que es la 4, la 5 y la 6. ¿Cómo delimitamos esto? Una vez más para explicarlo, en nuestra báscula 4, 5 y 6 hemos asociado nuestro grupo de líneas de producción de líquidos estériles y dentro de líquidos estériles, si regreso a mi grupo de línea de producción de líquidos estériles, está marcado que aquí estas básculas se debe asignar donde yo ocupe la línea de producción o la L01 o mi línea de producción L02. Y en nuestra orden de producción 89, la línea de producción que hemos asignado o destinado para esta fabricación es la L01. De tal manera que está configurado en mi OP, está configurado en este grupo y está permitido utilizar estos tres tipos de báscula. ¿Okay? Entonces, de esta manera es como se hace la asociación de nuestros grupos de líneas de producción para poder delimitar qué básculas vamos a utilizar, poder crear nuestros grupos de líneas de producción y obviamente asociar nuestra línea de producción a una orden de fabricación para poder hacer el total uso de esta funcionalidad. ¿Vale? Entonces, con esto estaríamos terminando lo que sería nuestro segundo punto de este webinar, que sería la selección de báscula del mes. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tercer punto, que es el formato de textos avanzados en instrucciones de manufactura. Cuando hablamos de formatos de instrucciones avanzados, bueno, si bien es cierto que en la parte de manufactura ya existen las instrucciones avanzadas, ¿ok? O ya existe esta parte donde nosotros hacemos uso de estas instrucciones dentro de nuestro módulo de manufactura, ¿ok? Ahora podemos fortalecerla agregando cuadrículas, agregando textos personalizados, agregando incluso imágenes de aquellos grupos de seguridad o de aditamientos que debemos utilizar al momento de la fabricación. ¿Ok? Como les decía, podemos hacer instrucciones con imágenes, podemos asociar imágenes a los equipamientos de seguridad que debe de utilizar el personal, y también podemos crear formatos avanzados para las instrucciones con uso de letras en negritas para marcar aquellos puntos importantes en los que realmente debe tener cuidado nuestro operador de fabricación. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al momento de agregar o que nosotros vemos al agregar o fortalecer esta parte de las instrucciones avanzadas? Bueno, de entrada, pues una mejor visibilidad haciéndolo más entendible y más amigable, ¿no? Ustedes recordarán aquella frase que dice, más vale más una imagen que 1000 palabras. Pues viendo la imagen creo que a veces es más representativa y nos ayuda muchísimo más, ¿ok? ¿A qué nos ayuda esto también? A reducir errores en la ejecución de las instrucciones. Si tenemos una imagen clara y precisa y con un texto remarcado de aquellos puntos importantes que debemos de cuidar, creo que será mucho más ejemplificativo para nuestros operadores de producción. Y también ¿a qué nos ayuda esto? Bueno, a eliminar documentos externos, debido a que MES nos permite tener toda esta información necesaria dentro del MES. Si bien es cierto, vuelvo y repito, que ya contábamos con un módulo de instrucciones avanzadas dentro de manufactura, el enriquecerlo con esta parte nos ayuda a evitar tener estos documentos. Si bien es cierto, por un lado ejecutábamos la instrucción del mes, pero no era muy gráfica, teníamos que estar revisando documentos externos, estar revisando un documento impreso o en la PC estar cambiando de ventana para revisar este documento. Ahora podríamos incluir todo esto dentro de las instrucciones de MES. ¿Cómo vamos a ver esto reflejado en sistema? Yo voy a trasladarme en este momento a un aplicativo. Voy a entrar a esta base de datos para mostrarles cómo se ve esta parte de
las instrucciones avanzadas de MIS. Pues dale un momento en lo que carga nuestro sistema, por favor, ya cargo de hecho. Entonces, primero vamos a dar un pequeño contexto, un breve recorrido sobre cómo crear las instrucciones dentro de manufactura. ¿Ok? Primero, para utilizar las instrucciones avanzadas dentro de manufactura, tendremos que irnos a definiciones y en la parte de formulación, en los valores predeterminados de formulación, nosotros podremos agregar o habilitar nuestras instrucciones avanzadas, que estas instrucciones avanzadas aplican o están relacionadas a nuestra funcionalidad de seguimiento de documento electrónico en MES. Un segundo en lo que termina de cargar nuestra ventana de configuración de valores predeterminados para formulación. Y les decía, en esta parte nosotros vamos a activar este check de habilitar instrucciones avanzadas. Una vez que hemos habilitado este check de instrucciones avanzadas, nos vamos a ir dentro de módulos, vamos a ir a la parte de formulación y en la parte de formulación vamos a entrar a esta opción de instrucciones. ¿Ok? En este apartado de instrucciones nos va a mostrar la ventana donde nosotros podemos agregar estas instrucciones que podemos utilizar dentro del sistema. Vamos a esperar a que termine de cargar un poquito y vamos a revisar aquellas instrucciones que nosotros ya tenemos dadas de alta en el sistema que hemos utilizado para nuestra fabricación o hemos determinado que vamos a utilizar para nuestra fabricación. ¿Ok? Estas instrucciones, por cierto, por mencionarlo, nosotros podemos hacer el uso de instrucciones en la parte de formulación. Al momento de definir una fórmula, podemos aplicar o asignar estas instrucciones que se deben de seguir, pero no solamente está referenciado a la parte de formulación. Si bien es cierto, es donde más se utiliza, donde más cobra sentido, pero no está limitado solamente a utilizarlo en la parte de formulación. También podemos hacer asignación de instrucciones dentro de nuestras líneas de nuestra lista de materiales. También podremos hacer uso de estas instrucciones de fabricación en ese módulo a fin de que pues al momento de hacer un empaque, un envasado o etc., pues podemos hacer también uso de esas instrucciones que cobran mucho más sentido. Ok, vamos a dar aquí y vamos a regresar a nuestra instrucción. En este caso voy a mostrarles cómo hemos definido nuestra instrucción 01 en nuestra versión 2. Si nosotros vemos aquí, hemos agregado una imagen donde en esta imagen, debajo de la imagen, hemos colocado un texto que dice guantes de seguridad negros. Valide las condiciones ambientales del área, asegurándose de tener la temperatura indicada y asegúrense de contar con los utensilios necesarios para el proceso de fabricación. Entonces, hemos agregado esta imagen como representativa y hemos colocado aquí una cuadrícula de los textos como para hacer énfasis en lo que debería de revisar el usuario, ¿no? Esta es una primera instrucción que nosotros hemos agregado. Hemos agregado algunas otras. En este caso, mi instrucción 2 hace referencia a un zapato de seguridad. Nuestra instrucción 3 hace referencia a la utilización de equipo de seguridad de nueva cuenta de unos goggles, unos lentes para cubrirlo, un traje de seguridad, que todo esto, estas imágenes nos ayuda a que sea representativo para el usuario. Ya les comentaba que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Siempre viendo la imagen de lo que tenemos que ejecutar o hacer, a veces es más representativo, ¿vale? Y bueno, hemos agregado una instrucción donde hemos agregado diferentes imágenes de diferentes utensilios que nosotros debemos utilizar para la fabricación, como lo pueden ser balanzas, pipetas, espectrofotómetros, medidores de pH, y al final hemos agregado una cuadrícula de cada uno de los componentes que debería de tener. ¿Okay? Así es como nosotros vemos estas líneas, estas instrucciones que hemos agregado dentro del sistema. ¿Y dónde hacemos la asignación de estas instrucciones? Hay que recordar que para esto lo hacemos dentro de formulación. Voy a irme a la parte de fórmula. En la parte de formulación voy a entrar a mi fórmula y dentro de mi fórmula he agregado estas instrucciones para que se pueda hacer uso de ellas. Vamos a dar un momento en lo que muestra mi fórmula del sistema para poder visualizarlo. ¿Okay? Mientras me va mostrando el sistema y la formulación, voy a entrar de este lado a lo que sería mi producción MES. Bueno, perdón, vamos a ver que termina de cargar aquí antes de pasar al siguiente punto. ¿Okay? Entonces, las instrucciones avanzadas, dando un poquito de preámbulo y más de contexto de las instrucciones avanzadas, no solo son de tipo boilerplate o de tipo de instrucciones planas. Al utilizar la funcionalidad de instrucciones avanzadas,
También hablamos de instrucciones que son de tipo checklist, que son listas de verificación, que es hacer una verificación de un listado de cada uno de los puntos, que ya no es un recuadro de texto como cual, sino ahí sí tenemos que hacer un check de que se validó y se ejecutó cada punto, y esto puede ser sometido a un proceso de autorización. Y también dentro de las instrucciones avanzadas podemos hablar de planes de inspección donde tenemos que validar o medir ciertos parámetros. Entonces, esas instrucciones de parámetros de instrucción también nos ayuda a poder mostrar cómo se debería de ver esta información, ¿vale? Entonces, mientras carga un poquito ahí mi fórmula, porque es un poquito pesada, vamos a entrar a la parte de seguimiento de producción para visualizar cómo se ve esta información dentro del mes, ¿ok? Hay que recordar que estas instrucciones avanzadas solamente aplican dentro de nuestro módulo de MES. Si bien es cierto que dentro del WMS nosotros tenemos un apartado para el seguimiento de la fabricación, este apartado de seguimiento de fabricación no incluye esta funcionalidad de estas instrucciones de seguridad, porque no es control en piso lo que tenemos en WMS. Sin embargo, en MES sí es un control de piso donde tenemos este seguimiento de orden de fabricación, donde le voy a dar en ir a, me voy a ir a emitir, y cuando me voy a ir a emitir me va a mostrar lo que sería mi orden de fabricación. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mis 5 instrucciones que yo las he colocado al inicio. En este caso voy a seleccionar mi instrucción número 2. Si ustedes se dan cuenta, si yo veo mi instrucción número 2, solamente me dice de manera general zapato de seguridad, asegúrese de llevar el zapato de seguridad de acuerdo a las características de la imagen. Pero ¿cuál imagen, no? Entonces, si nosotros le damos aquí en este botón, que es la funcionalidad que se ha agregado en ver HTML, cuando nosotros le damos en ese botón, bueno, pues ya nos muestra tal cual la imagen o la definición de la instrucción como nosotros lo hemos agregado en las instrucciones avanzadas con ese formato enriquecido. Ya le hemos puesto colores, le hemos puesto letras mayúsculas en negritas para verlo de una mejor manera y que sirva como un mejor ejemplo, ¿ok? Si me voy a mi instrucción número 3, que habla de las lentes de seguridad, si le doy en ver HTML, bueno, pues nosotros vamos a poder ver la imagen. Aquí hemos puesto letras ya con colores diferentes, lentes de seguridad, verifique que el texto, hemos colocado el texto que dice, verifique que su equipo de seguridad utiliza lentes de seguridad de acuerdo a las características de la imagen, ¿no? Entonces aquí podemos agregar imágenes representativas de lo que debe utilizar nuestro usuario. Esta es mi instrucción número 3. Si hablo de mi instrucción número 4, de igual manera la selecciono y esto me va a permitir ver el texto de igual manera que nos dice traje de seguridad. Algunos textos que hemos colocado de esta manera ha sido muy sencillo. Hay que recordar que hay que darle en HTML para que me lo muestre como lo hemos definido tal cual en las instrucciones con imágenes de ejemplo, ¿ok? Traje de seguridad, utilice el traje de seguridad requerido de acuerdo a la norma XXX y que cumpla con las siguientes características: traje de cuerpo completo, traje con capucha, guantes y zapateras. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya hemos colocado la imagen. Y por último, ya nada más para mostrar el último ejemplo de cómo podemos agregar las instrucciones, hemos agregado una instrucción donde hemos agregado diferentes imágenes de los utensilios que nosotros deberemos utilizar para nuestra fabricación, y también así colocando una tabla de los componentes o de los utensilios y la cantidad de utensilios que debemos utilizar. Le damos en ver HTML, ¿ok? Y ya me muestra cuáles son las imágenes, de qué balanza debo utilizar, qué tipo de pipetas, qué tipo de espectrofotómetro y qué tipo de medidor de PTH, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, asegúrese de contar con los utensilios y bueno, pues una tablita indicadora donde indica utilizar balanzas, pipetas, medidores, espectrofotómetros y los equipos avanzados y recubrimientos, y agregando diferentes columnas. Entonces, esta manera de agregar estos textos enriquecidos dentro de nuestra orden, de nuestra fórmula o nuestra lista de materiales, nos ayuda a que sea más ejemplificativo para el usuario y ellos puedan tener una mejor visibilidad de esto que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, hasta aquí estaríamos nosotros llegando a lo que serían estas funcionalidades que les queríamos mostrar de MES, y siempre buscando que les ayuden a maximizar su operación, a que sea más efectiva, y en este caso teniendo más control de los procesos que vamos a hacer de nuestras producciones, limitando el uso de balanzas, asociando líneas de producción a grupos de líneas de producción, y bueno,
enriqueciendo estos textos de instrucciones avanzadas para que sean más visibles para los usuarios. ¿Vale? Hasta aquí terminaríamos el día de hoy con esta presentación de estos temas. Pasaremos a lo que sería nuestra sesión de respuestas y preguntas. Aquí los voy a dejar un poquito con mi compañero Yasser para que nos ayude con estas dudas que se tengan acerca de estas funcionalidades que nosotros hemos presentado el día de hoy. Muchísimas gracias, David, por darnos este tour, por estas nuevas mejoras bastante funcionales en MES para Batchmaster RP. Saludamos a todos los que se sumaron el día de hoy a esta sesión. Recordarles que ahí en la parte inferior de su plataforma, en el icono de preguntas y respuestas, pues pueden mandarnos sus preguntas, o si lo prefieren también a través del chat. Ya traemos por aquí, de hecho, una pregunta, una duda, David, que esperamos nos puedas contestar. Nos preguntan, ¿qué sucede si agrego 2 líneas de producción a un mismo grupo de líneas? Ok, si eso es algo que pudiera llegar a pasar al momento de dar de alta nuestros grupos de producciones, puesto al estar registrando estas líneas. Y como tal, la funcionalidad que hemos agregado de Batchmaster limita, no nos permite ni agregar 2 líneas de producción ni en un mismo grupo, ni tampoco en grupos diferentes. Esto por cuidando la calidad de la información. Entonces, sí nos limita la herramienta a no tener esa duplicidad de líneas de producción, vuelvo a repetir, ni en un mismo grupo, ni en grupos diferentes. Esto ya viene, ya lo tenemos contemplado como parte de la funcionalidad. Perfecto, muchísimas gracias. Esta pregunta que nos mandan aquí en la sección, creo que es bastante importante, es una duda que muchas personas pueden tener. Dice, ¿existe una limitante de cantidad de básculas a agregar? No como tal, no, nosotros hemos agregado gran cantidad de básculas en algunos proyectos. En el ejemplo que les mostraba son 12 básculas, las que hemos agregado para el ejemplo. No existe una limitante como tal. Entonces, la cantidad de básculas, tanto como la cantidad de grupos o de líneas de producción que podemos agregar, no existe una limitante dentro del sistema. Podemos agregar N cantidad de básculas que nos van a ayudar a poder hacer nuestras correctas configuraciones. Excelente. Te agradezco mucho, David. Nos pregunta Luis Alonso, ¿hay que seleccionar la pesa para cada línea de la orden de producción? Sí, por cada línea de por cada orden de producción, sí debemos de seleccionar qué báscula vamos a utilizar. Y esto porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros, voy a rezar un poquito el sistema para ejemplificarlo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros creamos una orden de fabricación, le asociamos una línea de producción, que en este caso estoy hablando de líquidos estériles, pero en mi grupo de líquidos estériles yo tengo asociados 3 básculas. Entonces, ¿cuál de esas 3 puedo utilizar? Puede ser que la báscula 1 ya la esté ocupando en la orden de producción 94, por dar un ejemplo. Entonces, sí debo de indicar en qué báscula estoy presando mis materiales, principalmente por un proceso de trazabilidad que algunas empresas así lo requieren. Excelente. Muchas gracias, David, y muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Espero haya sido contestada. Por acá también nos preguntan, si configuro la funcionalidad de pesado, ¿me obliga a realizar el proceso de pesado siempre mediante una báscula? No, aunque es lo más recomendable, si ya hemos configurado nuestro tema de integración entre la báscula y el sistema, lo más recomendable es que hagamos el uso de la báscula para evitar errores de captura, donde en esta parte se colocará el peso de la báscula. Sin embargo, en el sistema siempre existe esta columna donde yo puedo colocar de manera manual la cantidad que yo quisiera digitar como peso en relación al sistema. Entonces, tenemos esa dualidad donde, a pesar de estar configurada la báscula, yo puedo determinar si voy a utilizar el peso de la báscula o voy a utilizar el peso de la cantidad que estoy digitando. Aunque si en algún momento alguno de los usuarios, alguna empresa fuera su requerimiento de, oye, yo necesito colocar la báscula y no quiero que mi operador digite manualmente, sí lo podemos restringir. Existen las dos opciones, lo podemos restringir o lo podemos dejar abierto para que el usuario lo capture. Excelente, te agradezco mucho por tus respuestas tan puntuales, David. Tenemos aquí un par de preguntas más. Esta tiene que ver un poquito más con la parte de instrucciones.
y dice, ¿existe un límite de cantidad de instrucciones a agregar en una fórmula? No tenemos un límite. Y yo recuerdo que por ahí implementamos un proyecto ahí en Guatemala, donde sí tuvimos cerca de, si no recuerdo, fueron más de 100 instrucciones dentro de una misma formulación. Literal, era un paso a paso de lo que tenía que ir haciendo el usuario y en ningún momento tuvimos ninguna limitante. Entonces, sí, eso sí, se los puedo asegurar, no hay ninguna limitante como parte de la cantidad de instrucciones a agregar. Excelente, excelente, gracias por tu respuesta. Pregunta importante, Johnny Jiménez, desde Costa Rica, nos pregunta, ¿esta funcionalidad se puede aplicar a pesaje de producto terminado? No por ahora no está esta funcionalidad aplicable a la recepción del producto terminado como tal. Está pensado más para la emisión de los componentes que vamos a realizar durante la fabricación. Por ahora no lo tenemos contemplado de esta manera, Johnny Jiménez. Sin embargo, lo vamos a tomar en cuenta para las mejoras. Excelente. Nos pregunta otra vez Luis Alonso, ¿qué función tiene el botón de comenzar a pesar? Esa es una muy buena pregunta. En el momento que yo no tengo conectada ahorita una báscula, pero en el momento que nosotros seleccionamos nuestra báscula o colocamos el ID, le voy a dar guardar información. Cuando, si se dan cuenta, cuando selecciono mi báscula, cambia este botón a detener pesaje. Entonces, cuando seleccionamos la báscula, en ese momento empieza a hacer la interacción del sistema con la báscula. Cuando le doy a detener pesaje, deja de pesar. Iniciar pesaje, de nueva cuenta empieza a hacer interacción el sistema con la báscula para que le mande la información de lo que está pesando en ese momento en la báscula. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. David, Johnny nos pregunta si esta funcionalidad se aplica como parte de la mejora liberada o es un licenciamiento aparte. La báscula como tal, este proceso de pesado ya está como tal incluido dentro de lo nativo del módulo de MES. Si ustedes ya cuentan con el aplicativo de MES, de la funcionalidad de MES, que es control en piso, ya está integrada esta parte de la configuración de la báscula como tal. No hay que adquirir licencias aparte. Perfecto, muchas gracias, David. De todas formas, como siempre, les comentamos que si ustedes se quedan con dudas o quieren saber más sobre estas nuevas funcionalidades, quieren profundizar, pues vamos a dejar abiertos todos nuestros canales de comunicación y nos despedimos con una última pregunta, David, si te parece bien, que nos dice si es posible agregar instrucciones a las listas de materiales. Sí, claro que sí. Ya les comentaba, lo normal o lo más práctico es que sean parte de la formulación, que es donde se hace el proceso de fabricación o de mezclado como tal. Pero sin embargo, también en las listas de materiales podemos agregar estas instrucciones para que se siga un paso a paso de lo que debe de ir haciendo el usuario, ¿no? Para garantizar esa calidad de producción, si es posible. Excelente, perfecto. Pues creo, por el momento, no tenemos más preguntas. Sin embargo, repito, bueno, espera que nos acaba de llegar una más. Un ejemplo de cómo añadir esas nuevas instrucciones a la formulación nos pide Luis, David. Deme un segundito, deje si lo puedo mostrar muy rápido. Voy a buscar aquí mi fórmula. Bueno, esta es nuestra parte de la fórmula. Al principio les mostraba cómo agregar estas instrucciones. Entonces vamos a buscar aquí una fórmula para mostrar cómo se deberían agregar estas instrucciones. Voy a seleccionar mi fórmula activa, que en este caso es mi fórmula de sólidos, y para agregar una instrucción dentro de nuestra fórmula, obviamente tenemos que definir o colocar nuestra fórmula como tipo. Vamos a crear una nueva versión de nuestra fórmula, ya que va a cambiar, le vamos a dar crear nueva versión, y para agregar estas instrucciones, si ustedes se dan cuenta, de mi lado izquierdo tengo mi número de línea y el tipo de instrucción que estoy creando. ¿Ok? O el tipo de línea que estoy agregando. Entonces, si voy a agregar una nueva línea, voy a maximizar esta pantalla. Aquí me dice cuál es el tipo que quiero agregar. Si quiero agregar una línea de tipo material, cuando hablamos de material, hablamos de materias primas que vamos a utilizar, que es como la sacarina, el metil, el polipir o la glicerina. Son estas líneas que podemos utilizar. Y para agregar una instrucción, vamos a seleccionar la opción 3, que es instrucciones. Y cuando selecciono el tipo de instrucciones y le doy tabulador, en lugar de mostrarme los artículos de materia prima, me va a mostrar todas aquellas instrucciones que yo ya he declarado previamente en mi apartado de instrucciones avanzada.
es como lo mostrábamos. Entonces yo agrego aquí de nueva cuenta mi instrucción y así es como nosotros agregamos una instrucción a nuestra fórmula. Este mismo método aplica también para las listas de materiales. Después de agregar nuestra instrucción, le vamos a dar crear a nuestra fórmula para que se cree y la enviamos a autorización para que sea nuestra fórmula activa y podamos visualizar estas instrucciones en el módulo del seguimiento electrónico de MES. Excelente, te agradezco mucho y esto es algo también muy valioso de estas sesiones en vivo, donde incluso nos podemos compartir eh, este tipo de ejemplos prácticos. ¿Se pueden añadir imágenes que estén ya en el maestro de productos a esas instrucciones? Como tal, para agregar imágenes al dato maestro de artículo deben formar parte de un repositorio. En este caso, las instrucciones para agregar las imágenes no forman parte de un repositorio, tal cual es un copiar y pegar, mi estimado Luis. Ahí solamente copiamos y pegamos la imagen que queramos agregar y de esta manera estaríamos agregando. Entonces, siendo un poquito más enfático en tu pregunta, si tú ya tienes la imagen en tu dato maestro, copias esa imagen, la pegas en la instrucción que estás creando y básicamente este era todo lo que tendría que hacer. Vuelvo a repetir, no forman parte de un repositorio. Excelente. Muchísimas gracias, David, y gracias también a Luis por estas dudas que creo que son muy valiosas para mostrar de mejor manera el alcance de estas nuevas funcionalidades. Eh, bueno, por el momento me parece que no tenemos más preguntas. Sin embargo, les dejamos ahí la puerta abierta porque me parece que este tema ha levantado bastante interés, David. Entonces yo creo que valdría la pena ahí para las personas que están en esta sesión, Luis, Johnny, que mostraron ahí algunas dudas, poder tener una sesión mucho más personalizada donde podamos contestar a todas estas dudas y profundizar en todos estos updates de MES para Batchmaster. Muchísimas gracias, David, por esta sesión de gran utilidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sería todo por mi parte y que tengan una excelente tarde. Perfecto, pues les dejamos ahí en el siguiente slide, les dejamos ahí el contacto también de nuestra área comercial para que ustedes puedan mandarnos un mensaje, escribirnos si es que quieren conocer un poquito más de esta sesión que nos brindó David el día de hoy. Muchas gracias por haber estado y nos vemos en la próxima sesión el próximo mes. Hasta luego.